En este capítulo, Bisturí, la disección de la enfermedad, no podía dejar pasar la oportunidad de dedicarlo al VIH y al SIDA. Insistiremos, por supuesto, en la prevención, pero podrás conocer también los pormenores de su tratamiento. Se trata de una enfermedad de origen infeccioso, que su particularidad objetivo principal del virus es justamente reducir nuestra capacidad de defensa y por lo tanto aparecer infecciones que en condiciones normales no tendríamos los seres humanos. Este virus tiene la peculiaridad de que se aloja en las células de defensa, las hace su casa, pero esto al habitarlas las destruye, entonces esto va avanzando conforme pasan los años y el paciente desarrolla infecciones oportunistas y es donde entonces empieza la etapa final de la infección, que es la etapa de SIDA. Es una infección que puede ser por fortuna evitable y cuando ya la tiene la persona, pues tratable, de tal manera que no se convierta ya en una causa de muerte. Movió muchas masas y movió muchos frentes, tanto epidemiólogos, infectólogos, internistas, varios rubros en la medicina, porque la gente que afecta es gente en edad reproductiva, es gente en edad productiva, que tiene que ver con gente que genera pues, el movimiento de un país económicamente hablando, por ejemplo. En 81 se dan los primeros casos en que se empieza a documentar, sobre todo en Nueva York y San Francisco, casos extraños de personas jóvenes que tenían infecciones poco comunes, sobre todo en el pulmón, y que luego se supo que esa infección en el pulmón era un hongo que no es común que le dé un parásito a una persona de esa edad. De esos primeros casos en Estados Unidos surge la inquietud de por qué estaba ocurriendo y de ahí en poco plazo se sabe que era una enfermedad transmisible, o sea que era infecciosa, que bajaba las defensas y que en principio afectaba a un grupo particular de personas, casi todos homosexuales, y de ahí se va desprendiendo cómo la enfermedad va diseminándose. En 2 años había ya en 22 países la enfermedad y México ya tenía los primeros casos también. Apareció más tuberculosis de lo que habitualmente había, aparecieron más infecciones en lugares poco comunes como meningitis, cánceres que ahora son una de las cosas con las que tenemos que estar lidiando porque las personas han sobrevivido a las infecciones, pero ahora aparecen cánceres diferentes y ahora también estamos viendo enfermedades inflamatorias, no solamente infecciosas asociadas al virus, por lo tanto las personas pueden tener un poquito más de predisposición a infartos en el corazón, por decir algo, o más diabetes. El virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, ataca al sistema inmunológico, debilita las defensas contra las infecciones y contra algunos cánceres. El VIH va transformando y destruyendo las células que nos defienden de algunas enfermedades. La fase más avanzada de esta infección es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Esta afección puede tardar entre 2 y 15 años antes de transformarse en SIDA. El SIDA es una epidemia nueva en la historia de la humanidad. Algunos científicos dicen que los primeros casos ocurrieron en los 60 del siglo XX, pero hasta 1981 la enfermedad se describió clínicamente como una afección que causaba neumonías y cáncer sarcoma de Kaposi en hombres previamente sanos. De 1981 a 2013, el SIDA causó 36 millones de muertes en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 35 millones de personas viven hoy con VIH y cada año más de 2 millones adquieren el virus. De 1983 a septiembre de 2013, el Registro Nacional de Casos de SIDA de México notificó 166.370 casos del síndrome y casi 47.000 casos de VIH. En México hay 4.6 hombres con SIDA por cada mujer y hay 3.3 hombres con el virus por cada mujer. Los estados con más casos son el Distrito Federal, el Estado de México, Veracruz y Jalisco. Si un paciente tratara de él solito pagar su enfermedad o el seguimiento, realmente sería súper costoso. Estamos hablando que mensualmente sería un costo como de 10,000 pesos, yéndonos bajito por mes. Suele ser un grupo de edad productivo, joven, incluso con mucha capacidad, y que esta persona en los primeros años no tenía otra opción más que tener 2 años de sobrevida. Y en el contexto de la familia, pues perder un ser querido que ya casi todos tendríamos,
un ejemplo en nuestra propia familia, de ese tamaño es el asunto. Se han afectado un promedio de 70 millones de seres humanos a partir del 81 que se descubre, y de que la mitad de estas personas que han sido infectadas se han muerto. Existe la reinfección. O sea, si yo tengo VIH, yo estoy tratándome, pero si yo sigo teniendo sexo sin protección con alguien que tenga VIH y que tenga un VIH resistente al medicamento que yo tomo, me puede pegar ese VIH y entonces que mi medicamento ya no me funcione y que entonces yo falle al tratamiento. Hay algunas condiciones que vale la pena tener. Uno, si soy hombre, es mejor estar circuncidado que no circuncidado. Es mejor tener relaciones con preservativo que no tenerlas. Es mejor tener relaciones con una sola pareja que con varias. Es mejor cuidarme de otras infecciones sexualmente transmitidas que no tenerlas. Es mejor no usar drogas que usar drogas. Cuando lo vemos ya en números, digamos, más cercanos a una familia, le representa una enfermedad que ha debilitado las familias, que ha obligado en otras partes del mundo a tener un número impresionante de huérfanos porque se han muerto ambos padres, y significa una población vulnerable que lleva también a un mundo que, si no controlamos mejor esto, nos puede llevar a una catástrofe económica. Para que el VIH, que desencadena el SIDA, se reproduzca en el cuerpo humano, el virus debe penetrar a la corriente sanguínea. Entre otras funciones, la corriente sanguínea lleva a las células el oxígeno y los nutrientes que necesitan, recoge los productos que el organismo rechaza y contiene nuestro sistema inmunitario. La sangre, el semen, las secreciones vaginales y la leche materna pueden tener cantidades diferentes del virus de la inmunodeficiencia humana. Y el VIH puede entrar al cuerpo a través de una herida abierta o las membranas mucosas del ano, el recto, los genitales, la boca y los ojos, siempre que estos órganos hayan tenido un contacto directo con la sangre, el semen, las secreciones vaginales o la leche materna infectados. Cuando el VIH ha desarmado el sistema inmunológico y desencadenado el SIDA, las personas padecen infecciones llamadas oportunistas, pues son causadas por microorganismos que dañarían a gente con un sistema inmunológico saludable. Algunas de las infecciones oportunistas más comunes son la neumonía, las inflamaciones de ganglios, la toxoplasmosis, que puede afectar al cerebro, los ojos y los pulmones, y la candidiasis. La epidemia revivió además las infecciones por tuberculosis que muchos países habían controlado. El VIH se transmite por tener relaciones sexuales sin protección y pueden ser relaciones sexuales anales, vaginales u orales. Por eso estas prácticas sexuales tienen que ser siempre protegidas con preservativo. Otra vía de transmisión es que la mamá, al momento de estar embarazada, transmita la infección al bebé, que la mamá no se sepa con VIH, que vive con VIH, no se haga nunca una prueba durante el embarazo y que tenga su bebé por parto normal y que aparte amamante al bebé. El VIH también se transmite por la leche materna. Y bueno, el uso de jeringas contaminadas, el que se compartan jeringas al momento de hacerse perforaciones como los piercing, tatuajes, drogas en la vena. La sobrevida de uno está establecida mucho por la genética, cuánto vamos a vivir. Y nuestro sistema inmune es una de las partes, de los componentes más importantes en la sobrevida. Porque el que nos libre de tener cáncer tiene que ver con nuestro sistema inmunológico. Si uno se hace la prueba puede estar absolutamente sano y simplemente estar viviendo con VIH. Aquí nos da la oportunidad de hacer el tratamiento más oportuno. Y si lo haces oportuno no llegarás a tener síntomas incluso. Y eso permite que tu sistema inmunológico se restablezca con mayor facilidad que cuando llegas con un sistema inmunológico ya muy deteriorado. La forma de detección es muy barata y hay dos pruebas básicas. Tienes que medir la respuesta de tu sistema inmunológico, o sea, anticuerpos contra el virus. Alguien que tiene una práctica de riesgo, imaginémonos hoy, es muy conveniente que si no utilizaste preservativo, bueno, te hagas una prueba al menos a las 4 semanas, a los 3 meses y a los 6 meses. Y hay pruebas rápidas que se hacen con una piquete en el dedo en sangre o prueba en la saliva. Y esa se determina en 1 hora máximo.
tú te sientes con riesgo de tener la enfermedad, acércate a lugares donde hacen pruebas rápidas o ve a un lugar donde haya banco de sangre. Porque si tú eres un donador altruista, te van a hacer un interrogatorio y te van a sacar sangre. Y en forma gratuita te pueden decir si tienes o no VIH. En México, casi 95% de los casos notificados de síndrome de inmunodeficiencia adquirida y de infecciones por VIH han ocurrido por transmisión sexual, homosexual, bisexual o heterosexual, sin el uso del condón. Los organismos que atienden el SIDA y buscan su prevención han identificado comportamientos sexuales de riesgo, como las relaciones con varias parejas sin el uso del condón. Existen otros factores de vulnerabilidad, como el compartimiento de jeringas entre los usuarios de drogas inyectables, la violencia sexual, por ejemplo las violaciones, y la falta de atención durante el embarazo y el parto, ya que el virus se puede transmitir a los bebés en estas etapas y cuando se los amamanta. En los últimos tiempos, se estudian las adicciones al alcohol y las drogas como factores de riesgo para contraer el virus de inmunodeficiencia adquirida. En América Latina, casi 65% de las personas que viven con el VIH son hombres. En México, igual que en el resto del continente, el VIH afecta sobre todo a los hombres que tienen relaciones con el mismo sexo, las personas que usan drogas inyectables y a quienes se dedican al trabajo sexual. En la infección por VIH hay 3 etapas. La primera etapa es cuando uno se infecta, que digamos que es del primer día que te infectas a las 8 semanas, que esta etapa es la etapa aguda. En esta etapa sí pueden tener síntomas los pacientes, de hecho, arriba del 85% de las personas tienen síntomas, pero puede ser una gripa, como una gripa muy fuerte, como crecimiento de ganglios en el cuello, bolitas en el ganglios, una erupción en la piel, que uno dice, ay, me comí algo, me hizo alergia, y luego ya entonces empieza a haber una etapa de cronicidad, que ya es la etapa asintomática, que el paciente no presenta ningún síntoma. Esta etapa asintomática o crónica dura aproximadamente entre 7 y 10 años. Y ya vienen los progresores lentos, que pueden tardar hasta 15 años o más en progresar hacia la última etapa, que es la etapa de SIDA, que es ya cuando presentan síntomas de inmunodeficiencia con infecciones múltiples, ¿no? Lo que se sabe es que el VIH es una enfermedad inflamatoria finalmente, no solo infecciosa. Y esa inflamación es la que puede condicionar lo que decía hace un tiempecito de los probables infartos en el corazón. Así es que yo creo, para tu respuesta, es de que casi podría vivir lo mismo. Estamos hablando probablemente no más de días o de meses de diferencia. Uno puede tener años sin ningún síntoma y eso es lo malo porque estás transmitiendo la enfermedad, porque te sientes bien. El paciente que llega a los hospitales sigue llegando ya con una enfermedad agresiva, o diarreas crónicas, pérdida de peso inexplicable, fiebre que no se te quita, y otro porcentaje de pacientes llegan con tuberculosis, que puede ser como fiebres por la tarde y por la noche, mucha sudoración por la noche, tos crónica. Los pacientes ya es que están en etapa de SIDA, el paciente empieza a bajar de peso, empieza a tener diarreas, infecciones en la piel, abscesos cerebrales. Otra es que cuando el paciente se diagnostique sepa a dónde acudir a atenderse, porque la cosa no es que te diagnostiques y ya, sino que te diagnostiques y que acudas a un servicio especializado para recibir la atención adecuada. Y bueno, la permanencia. Esta es una infección que por los medicamentos que existen actualmente la gente ya no se muere de SIDA si el paciente se toma su medicamento como debe ser, ¿no? Y hace el seguimiento adecuado. Es posible que alguien que vive con el virus de la inmunodeficiencia humana no tenga síntomas, sino hasta después de varios años, según el avance de la infección. A medida que la infección va debilitando al sistema inmunológico, quienes viven con el VIH pueden tener ronchas en la piel, úlceras en la boca, fuegos alrededor de los labios, experimentar la inflamación de los ganglios linfáticos, sentirse fatigados, perder peso, tener sudores nocturnos, fiebre, diarrea, tos, así como infecciones por hongos en la piel y en las uñas. Si no llevan un tratamiento, es posible que desarrollen enfermedades graves, tuberculosis, meningitis y cánceres como linfomas y sarcoma de Kaposi. Antes de que aparezcan los primeros síntomas, pueden transcurrir entre 5 y 7 años. Por eso, para comenzar el tratamiento a tiempo, es necesario hacerse una prueba de detección del VIH tras 8 semanas de haber tenido prácticas de riesgo para la infección, como
coito o sexo oral sin el uso de un condón, o si se han compartido agujas y jeringas, por ejemplo, durante la inyección de drogas intravenosas. Estamos viendo más enfermedades cardiovasculares, más eventos cerebrovasculares, que la gente lo conoce como embolias, más cantidad de cánceres. Por ejemplo, hay diferentes tipos de cánceres que se dan más en este tipo de población. Y bueno, esto se ha pronosticado que estos pacientes, aunque ya ahorita con el tratamiento se mantienen bastante estables y la sobrevida ya aumentó a prácticamente normal, sí viven, se calcula que 10 años menos que alguien que no tiene VIH, ¿no? Nos falta tener la preparación mayor para que las pacientes reciban la mejor opción, porque a veces se debe individualizar, y esto sí no está siendo equitativo o está siendo igual en todas las partes del país. Lo que nos ha faltado, y esto no es solamente en México, es a nivel mundial porque nos ha faltado a todos, es un poco más de educación sexual a edades tempranas. Están iniciando a tener relaciones sexuales a edades muy tempranas y por lo general en la secundaria nadie tiene recursos para comprar preservativos. Entonces tu primera experiencia sexual por lo general es sin preservativo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que se tiene que conocer la gente o lo que tenemos que hacer es indicar dónde se regalan los preservativos, ¿no? Ya está bien estudiado que el hecho que tú estés informado inclusive retarda el inicio de la vida sexual activa en alguien que está informado porque sabe las consecuencias de lo que lleva esto. Mundialmente se establece que ya iniciemos tratamiento de una manera más temprana porque al momento que tú tratas al paciente y disminuyes la carga viral, que sería como el pool de virus que traen en su sangre, eso también disminuye el riesgo de que esa persona pueda transmitir la enfermedad. La vacuna, que es algo que pretendíamos o que pretendamos que ayude, seguramente lo hará, pero la gran dificultad en tener una buena vacuna en este virus es más complicada incluso que en otros. De tal manera que no habría que apostarle ahorita a la vacuna, habría que apostarle a la educación y a los cambios culturales, que eso me parece que lo podemos hacer ya y no lo estamos haciendo suficientemente bien. No nomás se trata de una vacuna, se trata de hacer consciente que tenemos que tener un cambio de hábitos. Y eso no es fácil. Hoy el VIH se considera una afección crónica. Varios especialistas diseñan el tratamiento, psicólogos, infectólogos, internistas, dermatólogos. Aunque aún no hay una cura, se han desarrollado medicamentos para combatir la infección. A la combinación de drogas que debe tomar una persona con VIH se le llama tratamiento antirretroviral. En México, incluso las personas sin seguridad social tienen acceso al tratamiento a través del Seguro Popular y decenas de bebés evitan la infección gracias a que sus madres recibieron medicamentos durante el embarazo. Iniciaba mi control de embarazo cuando me ofrecieron hacerme la prueba de VIH. Y yo no dudé ni un segundo porque sabía que había tenido relaciones sin protección y estaba expuesta al virus. Se te detiene el mundo en un segundo en cuanto te dicen es positivo. Claro, me dijo el doctor, no te alarmes, todavía no es 100% seguro. Pero en el momento que te dan algo positivo ya dices, no, ¿cómo? Porque a mí, ¿no? Tú piensas que eso nunca te va a pasar a ti. No me preocupaba morirme. No me preocupaba infectar a mi bebé porque yo sabía que si me trataba a tiempo, ella iba a salir bien. Pero yo decía, ¿y si mi familia me rechaza? ¿Y si no me acepta? ¿Cómo lo van a tomar ellos? ¿Qué les voy a decir? Me dijeron que yo llegué en el momento exacto. O sea, me dieron muchas esperanzas que a mí me hicieron sentirme segura, me hicieron sentirme bien, la verdad, porque me dijeron, justo a los 3 meses de embarazo es cuando una mamá embarazada que tiene VIH inicia su tratamiento. Y fue cuando yo llegué. Nuestro problema está siendo la detección temprana. Ahí hay mucho trabajo por hacer. La gente no se percibe con riesgo y una relación sexual no protegida puede ser un suficiente riesgo porque no conoces la historia sexual de tu contraparte, de tu pareja. La percepción de que no te vas a morir con el tratamiento ahora ha hecho la sensación de que tampoco debo prevenir. O sea, si me enfermo me trato y sigo viviendo. Eso es un riesgo porque lo mejor es no tener la enfermedad, ciertamente. No todos les va igual.
finalmente somos individuos. Entonces, exponerse porque hay tratamiento y te puede hacer vivir bien, es un riesgo que no debemos asumir. Cuando un paciente ya llega en una etapa muy avanzada, para empezar la mortalidad incrementa muchísimo, un 60% más de riesgo que te mueras. Y además que el sistema inmunológico, entre más depletado esté, entre más tocado esté ese sistema de defensas, es mayor el riesgo de desarrollar complicaciones como enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, enfermedades hepáticas y también cáncer. Entonces, sí, yo invito a la población a que si no han tenido una vida sexual protegida, que sí se hagan el diagnóstico. Los costos son mucho menores y además que pensemos que esa persona, al momento que recibe el diagnóstico, por lo general sus prácticas que estaba llevando anteriormente cambian, se modifican por lo general. La gente empieza a cuidarse más, se protege más, lo mantienes indetectable, no transmite la infección. Entonces es bastante conveniente que diagnostiquemos tempranamente al paciente. La epidemia sigue siendo todavía en incremento, incluso en el país. O sea, seguimos viendo muchos casos nuevos, seguimos teniendo todavía mortalidad por la epidemia, así es que yo creo que no va a parar todavía, va a madurar y va a llegar a una estabilidad quizás menos alta el número de casos nuevos por año, pero no estamos viendo una reducción tan notable como quisiéramos. ¿Por qué, si sabemos cómo se transmite, sigue habiendo casos nuevos? ¿Por qué conductualmente no hemos cambiado? Son cosas que nos seguimos preguntando. Puesto que la principal forma de transmisión del VIH es el contacto sexual, el ONU-SIDA urge al acceso a los métodos preventivos como condones y lubricantes, y a que las campañas contra el SIDA lleguen a las poblaciones más pobres y más vulnerables para que eviten prácticas de riesgo. No hay una vacuna para prevenir esta infección. Hasta ahora, el uso correcto del condón es la herramienta más efectiva para prevenir nuevas infecciones. Otra medida es hacer universales las pruebas de detección del VIH, así como los cuidados para evitar que los bebés nazcan con la infección. Hay doctores que, pese a que son doctores, ignoran lo que es la enfermedad, lo que es el virus del VIH. En el momento de atenderme, que me estaban operando, me preguntó una doctora, ¿te vamos a operar? Y yo me quedé así como, ya afirmé que no me van a operar, no quiero, yo quiero seguir teniendo hijos. No ahorita pronto, pero sí en un futuro. Y ya le dije, no quiero que me operen. Y me contesta ella, ¿cómo que no te operen? ¿Quieres seguir trayendo más hijos al mundo? ¿Quién te los va a cuidar? Tú te vas a morir. Y yo me quedé así de, ¿y quién les asegura a ellos que yo me voy a morir? Si yo estoy siguiendo todo al pie de la letra. Tienes que avisar al doctor, ¿sabes qué? Quiero planear un hijo, mi esposo no está infectado. Y te dan un medicamento especial para que puedan tener relaciones sin condón, él no se infecte. Se acercó alguien a mí, empezó a salir con alguien y esa persona no está infectada. Y él me dijo, ¿se pega? Le dije, sí se pega. ¿Podemos, si algún día hiciéramos vida, tener más hijos? Sí. ¿Y van a salir infectados y ocupo infectarme yo? No. La infectopediatra me asegura un 100%, ella me dice que yo te aseguro un 100% que tu hija está libre de VIH, porque tú siempre te mantuviste indetectable y seguiste todo al pie de la letra.